a Puro Peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. En Caput Nada más y nada menos que Víctor Heredia. pasan cosas. Vos lo llamás y ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos, bienvenidas, capítulo número 59 de La Palabra Justa Rock, el programa de Agencia Paco Urondo por aquí por Radio Caput. Te vamos a hacer compañía hasta las 7 con todo el rock, con toda la información, con toda la música, con entrevistas. Y hoy sí con mi compañera Lula Bono, que está al lado mío, pero antes quiero saludar a Yelén y a Joaquín del otro lado de la pecera. ¿Cómo anda, compañera? ¿Cómo le va? Bien. Vamos todavía. Vuelta al mundo de los vivos. Después de una larga y casi infructuosa lucha, sí. Volví al mundo de los vivos y al mundo de los bípedos. Puedo manejarme en solamente mis extremidades inferiores, algo que no vine pudiendo hacer las últimas semanas. No sé si la depresión de la final arrebatada del Mundial, no sé si el invierno mismo que hace lo malo con mis energías o no sé, alguna aura maligna, pero estuve completamente destruida. ¿Qué tuvo, gripe? Sí, por favor. Sí, una gripe fuerte, una fuerte gripe. Sí, una mezcla de gripe y condición de época. Claro.
en la que nada bueno puede acontecer. Sí. Así que, no, nada, estuve perfecto. Pero bueno, muy contenta de estar de vuelta. ¿Qué me cuenta cómo mantuvo esta casa estos días que no tiene? Y como se que puede, no vamos llevando los barquinazos, pero vamos llevándolo, ¿no? Con invitados siempre es importante que nos hacen un poquito más fácil la cosa. Fernando Noy, yo, Estefanolo, bueno, tanta gente. ¿Cómo que estuvo lo de Noy? Noy fue hermoso, ¿verdad? Siempre hablar con Fernando es un placer. Hace mucho que no lo veía en estos términos, ¿no? De encontrarnos en un estudio, en una entrevista. Así que siempre es un placer. Nos reímos mucho porque él dice, yo sé que voy a hablar mucho, vos parame, vos interrumpime, pero bueno, siempre lo que decimos nosotros es que a veces es beneficioso y siempre es mucho mejor, porque hemos tenido casos, ¿no? Que hay que remar, ¿no? Qué mucho. difícil. Yo entiendo que es difícil hablar de uno mismo, pero cuando vos aceptás una entrevista, Claro. un poco son las reglas del juego, porque uno se siente, es cierto que uno se siente un pelotudo hablando de uno mismo, es así, uno dice, pero ¿a quién le puede importar qué es esto que yo tengo para contar que hice en el año 82? Claro. Pero bueno, pero es un poco, te juro que hay gente que le interesa, si no te hubiésemos invitado. Tal cual. Sí. Es un poco eso, pero bueno, en este caso no ha sido, ¿no? el ejemplo mejor un Fernando callado, porque no es el caso. Aparte porque tiene tantas cosas para contar, así que la verdad que es un placer enorme siempre. El Chino, querido, saludos también para vos. Y bueno, después también yo, Estefanolo, otro personaje también increíble que estuvo la semana pasada hablando, por supuesto, de todos sus vínculos, sus historias y sus anécdotas con los rockeros como patrocinados, ¿no? Imagínate, hablar de Calamaro, hablar de Las Pelotas, hablar de Luca, hablar de la Versuit y tantos otros músicos, Gustavo Basterrica. Hay que decir que el tipo es una visión para el marketing impresionante, porque alguien que siempre Fito. va a necesitar tus servicios, un rockero. Bueno, vos sabés que eso o sea, estoy hecha para que me metan en cana. Eso, claro, eso lo planteamos al comienzo de la nota, ¿no? Un poco como él llega a empezar a patrocinar a los rockeros, y él obviamente, claro, él siéndose un jovencito que iba a los festivales de Barrock, por ejemplo, empezaba a ver, claro, que había cosas que excelente había que nicho de mercado. Y después, bueno, viste, se volvió para ahí, se volcó al derecho, y después, bueno, encontró en los rockeros una familia donde ya participaba como fan, y bueno, después dándoles una mano en cuanto a lo jurídico y lo legal. Increíble. Hay que cerrar el estadio. Hay que Solo cerrar los el genios estadio. hacen eso. Es increíble, la verdad que fue buenísimo. Bueno, tiene su documental también, por supuesto. Así que la pasamos muy lindo, pero bueno, siempre se le extraña, así que es un placer, un gusto que esté nuevamente aquí con nosotros hasta las 7 de la tarde con 2 entrevistas literarias va a ser hoy el programa. De letras. Literaria. Pero bueno, antes vamos a meternos en lo que pasó el sábado, si le parece bien. No tan literaria. Hay una cuestión que todavía seguimos todavía sobrevolando y viviendo, la atmósfera todavía entre triste y nostálgica de la partida de Solari hace poco más de un mes. Sigue pasando. Casi 2, ya sí, porque ya agosto está a partir de unas horas, ya llega agosto, y bueno, esto fue el 5 de junio ya, así que sí, casi 2 ya. Impresionante cómo pasa el tiempo. Cómo pasa el tiempo y la presencia siempre omnipresente de Solari. Bueno, en este caso su coequiper de toda la vida. Sky llegó a La Plata después de muchísimos años, tocó en las instalaciones del hipódromo. Ahí en la calle 44 y 115 en La Plata, ahí estamos viendo el flyer de fondo, bueno, el flaco del perfil con su sombrero característico, un ventanal y atrás la histórica catedral que está en llamas en la parte de la tapa de octubre, ¿no? Sí. De La Plata, así que bueno, se presentó allí un nuevo espacio para él y para el rock en particular, y pasaron cosas como por ejemplo una nueva mención, un nuevo recuerdo hacia el Indio Solari de parte de Sky. Eso, bueno, estiramos un poquito más, perdón, yo me adelanté. Era simplemente poner y anunciar que vamos a ver un fragmento chiquitito de la dedicatoria que le hace Sky ante todo un palo. Qué raro que hayan encontrado un diálogo en la despedida que no pudieron encontrar en vida, ¿no? Yo no sé si vos escuchaste la despedida que le hizo, ahí vamos al video, que hizo Marcelo Figueras, el biógrafo del Indio, cuando él es testigo de una alucinación del Indio, porque la medicación que estaba tomando Solari este último tiempo con el Parkinson, lo que le generaba por un lado era un relajamiento de los músculos, lo permitía estar un poquito mejor, pero por otro lado lo hacía alucinar. Y él cuenta, está por ahí, después lo vamos a buscar por ahí, para estar interesante, porque lo cuenta y lo posteó Marcelo, no estoy diciendo nada que no se pueda saber. Él cuenta que en un momento estaba sentado en su silloncito con el Indio, donde se juntaban a charlar siempre y a tomar whisky, y en un momento se para el Indio,
Por ahí, por eso alucinaba. Por ahí no había que mezclar esa Bueno, medicación con whisky. Se levantó, no, bueno, pero no lo digo en ese momento. ¿no? Habitualmente tomaban whisky, pero en este caso entiendo que no. Se levanta el niño y se acerca a un parlante y le empieza a hablar a Sky y a Polly. Mirá. ¿No? Y estaban hablando de dinero y de cosas así, ¿no? Y le hablaba a Sky y a Polly. Y en un momento se le va el viaje al indio, vuelve, se sienta otra vez en el silloncito y como que vuelve y conecta otra vez con la realidad. Y Marcelo le pregunta, le dice, ¿puedo contar algo? Sí, bueno, acabo de presenciar, ¿no? Que te pusiste a hablar con Sky y con Polly. El indio se quedó así como sabiendo lo que le pasaba cada tanto y le preguntó cómo los traté o qué pasó. Y fuiste muy amable, le dijo él, ¿no? Y como que se quedó tranquilo. Entonces dice Marcelo Figueras como un cierre, yo al menos de esta manera pude ser testigo de alguna manera, de alguna forma, de un reencuentro de los redondos, ¿no? En esa alucinación del indio. Está por ahí, así que es muy interesante, yo lo conté más o menos, ¿no? Pero lo cuentan Figueras con otra altura, con otra capacidad, y la verdad que es conmovedor también eso que pasó, y él lo contó, una alucinación que tuvo y un diálogo con Sky y con Polly, pero en términos muy amorosos, hablando por supuesto de intereses de cosas de la banda, ¿no? Como si la banda existiera, pero estaba pasando todo en un ensueño. Qué lástima que no esté para escribir el cuento, que no esté el indio para escribir el cuento, bueno, ¿no? Porque el cuento de la anécdota. Sí, no, es impresionante. Después la anécdota es un buscamos cuento en sí mismo, el audio porque está por ahí dando vueltas, así que nada. Sky Baileson en el hipódromo. En homenaje y en honor al querido amigo indio. Que en paz descanse. Veamos un poco con tus ojos. Con la camiseta de Bulacio, una fan ahí cantando a voz en cuello. Todo un palo, bueno, todo un palo dedicado entonces para el Indio Solari, Sky Baileson este sábado con los Faquires, ahí en el teatro, en el hipódromo de La Plata. Qué grandes que estamos todos, veía el público de Sky. Sí. Qué grande que estamos todos, no hay un pibe ahí. No. Y bueno, yo que voy a ver mucho a la Kermés, también ahí nos encontramos todos, ¿no? Estas generaciones ya añosas. Bueno, y hay una lindo ahí, volantito flyer que está dando vuelta por ahí. Bienvenido Sky y Polly a la tierra donde todo comenzó, ¿no? Bueno, cargado también de una mística muy particular. Bueno, como todo lo que tiene siempre acompañando a los redondos históricamente. Bueno, en este caso, bueno, el arribo después de muchos años. Yo los vi en La Plata de Sky hace 16 años, 2010 creo que fue, en el Estadio Atenas de La Plata. Mirá. Ahí tocaron los redondos en el 90 también. Y ahí lo vi Sky, y bueno, volvió a la Plata después de muchísimos años, así que está en un lugar mucho más grande, por supuesto, al aire libre, así que ahí está el flaco, nada, continuando un poco con el linaje, la historia de los redondos. Sí, y un poco la herencia, lo que queda de la herencia disponible, ¿no? Sí. ¿Querés escuchar lo de Marcelo Figueras? ¿Lo tenemos? Lo tenemos, creo que sí. Bueno, pero... ¿De qué foto? Los últimos tiempos fueron duros. La enfermedad le agarrotaba las piernas, lo llenaba de calambres. La medicación que tomaba era heavy y abundante en contraindicaciones. Podía producir alucinaciones, por ejemplo. Hubo un período en el cual lo asaltaron, complicando la distinción entre lo real y lo imaginado. Uno de esos miércoles me tocó presenciar una escena que no voy a olvidar. Me recibió como siempre, me ubiqué en mi sillón habitual. Lo asaltó una alucinación y se aproximó al equipo de sonido, desde donde se enfrascó en una conversación con gente que no estaba ahí. Tardé poco en darme cuenta de que estaba hablando con Sky y con Polly. En buenos términos. Tramaban algo juntos. Hubo un ida y vuelta con una tercera persona imaginaria que aparentemente quería lanzar cierto merchandising de los redondos,
del que el indio requería precisiones, porque aún alucinando era incapaz de tomarse esas cosas a la ligera. Me quedé ahí en silencio, sin moverme, fascinado. Al rato volvió a tierra, se sentó en su silloncito y prendió otro cigarrillo. Le conté lo que acababa de ver. Lo tomó con naturalidad, a pesar de que no hablaba con ellos desde la separación de la banda a comienzos de siglo. Solo quiso saber cómo había sido su diálogo con Sky y Polly. Muy amable, respondí. Eso lo dejó satisfecho. Desde entonces me considero testigo del momento en que, aunque más no sea de manera imaginaria, los redondos se volvieron a juntar. Marcelo Figueras. Tremendo, qué fuerte. ¿Viste? La anécdota. Es tremendo. Sí, y como lo cuenta, nada, la verdad que me se pone la piel de gallina porque realmente, bueno, eso sucedió y bueno, días antes de partir. Tal cual, y cómo, bueno, esto, lo que dice, lo que cuenta Figueras, de que cuando le dice al indio, che, estaba así alucinando, estaba charlando con Sky y con Polly, el tipo ni siquiera se sorprende un montón, claro. Porque debían ser visitantes regulares, digamos, siempre fue rarísimo cómo quedó ese vínculo sin sanear, digamos, claro. O bueno, o un saneo, qué sé yo, público o por afuera, digamos, que cada uno después vive los vínculos, porque evidentemente el indio un poco tranquilo estaba, porque estaba acostumbrado a recibirlos, digamos, como esto para él debía ser una cosa recurrente, era predecible que un vínculo como ese no se iba a cortar en el momento en el que ellos se pelearon y fue como, bueno, ya está, te olvidé. Sí. Rarísimo, pero bueno, ¿no? Qué anécdota sobrenatural y qué sinsabor que no se hayan podido reconciliar en vida, pero qué bueno que por lo menos haya sido toda una fachada y el amor esté, digamos, que hayan sido, que fueran lo suficientemente salames como para no reconciliarse en vida, pero lo suficientemente generosos como para reconocer lo mucho que se querían. Sí. Uno que por ahí le ha pasado en una dimensión mucho más pequeña, por supuesto, en su vida doméstica también, que ha tenido algún desencuentro con algún amigo querido de toda la vida o amiga querida de toda la vida, que también a veces pasó el tiempo y no te hablaste más o perdiste contacto. Uno también sabe que el cariño puede quedar intacto igual, ¿no? Sí. ¿No? Más allá de todo, y lo que pudo haber pasado entre nosotros para separarnos también, pero bueno, son personas tan grandes, de una dimensión tan grande que, bueno, todo el mundo opina también y todo el mundo saca sus conclusiones y bueno, ellos solo sabrán, ¿no? Pensaba lo mismo mientras te lo decía, que yo usé para referirme a ellos el término salames, claro, y después pensaba como... Andás a ver, pero qué pelea puede ser tan exactiva. Tal cual. Pero bueno, es verdad, tener razón, digamos. Salame yo que estoy opinando. No, pero... no dije por esos términos. ¿Viste cómo es como, viste, cómo son los vínculos? Pero acepto la vuelta, porque tenés razón. ¿Cómo son los vínculos? ¿Viste? Pero cómo puede ser una cosa así. Sí, también digo, vivir, soportar el sueño de millones, ¿no? De cientos de miles, que esto del volverse a juntar también todo el tiempo, después eso fue desapareciendo, por supuesto. Y yo voy a contar una sola cosa para ir cerrando ya este pequeño bloque, vamos a escuchar a Sky, ya viene Rodrigo García, para seguir un poco también con la temática redondos. Un músico que ex Sky, no voy a decir quién, un día en su, bueno, si digo algo más lo voy a vender, un día charlando con él, tomando una cerveza, me dijo, estaba siendo parte de la banda en aquel momento todavía de la banda de Sky, le preguntaba, que estábamos charlando, hablando del Cosquín Rock, qué sé yo, y en un momento me contaba que esto pasó hace cerca de 10 años, sino un poquito más. Llega al ensayo y lo encuentra a Sky sentado en un ámbil, ¿viste? En un ámbil, sentado en un ámbil, como mirando el suelo. Y él, este músico, en confianza, le pregunta, flaco, ¿qué pasa? Lo miró y dice, ¿qué pasa? ¿Lo extrañás? Y Sky dijo, anoche soñé con él. Y yo le dije, me dice este músico, ¿y por qué no lo llamás? ¿Por qué no me va a atender? Dijo Sky, ¿no? Pero llamalo, le dice, no me va a atender. Yo te diría que lo llames. No sé, vos hacer lo que vos quieras, pero no me va a atender. Y empezaron a ensayar, ¿viste? Y se cortó. Bueno, nada, eso también, digo, una anécdota más, contado primera persona por un músico que trabajó con Sky muchos años, que fue parte de la banda. Nada, esto de los vínculos raros y locos que han tenido, ¿no? Hablaban a través de los parlantes y a través de los sueños. Así es, interesante. Sí. Escuchamos a Sky y ya venimos con más, dale.
radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. radiocaput.com. Pero que nunca estén caput. Usted se comunicó con la palabra justa rock en Radio Caput. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola, ¿cómo andan? Acá Ezequiel Jusid, este es un mensaje para la palabra justa rock, Radio Caput, grandes amigos que siempre están fundiendo y apoyando. Quería invitarlos, viernes 31 de julio a las 9 de la noche voy a estar con La Rebelión Acústica, mi nueva banda, en la librería Sudestada, ahí en Tucumán 1559, a pasos del Obelisco. Íntimo y acústico, entre los libros, un lugar hermoso para tocar y escuchar. Los esperamos. La entrada es al sobre, va a haber algo para picar, para tomar un vinito, muchos libros y muchas canciones. Abrazo grande. Segundo bloque de la palabra justa rock, el programa de la agencia Paco Rondo, capítulo número 59, ya segunda temporada, y ya con nosotros periodista bonaerense, escritor de Cuentos Redonditos, Rodrigo García, que nos vino a visitar, acá trajo el libro, agradecido por eso. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, empezamos con los redondos a todo trapo, porque en realidad hablamos de Sky, recordamos anécdota que no sé si escuchaste. Sí, Marcelo Figueras, fue ¿no? emocionante lo que contó Marcelo. Y bueno, también decíamos afuera de aire, para empezar a conversar un poquito, que este libro salió justamente la mañana esa que ya va a quedar en la historia, ¿no? Sí, de la muerte 5 del de junio, indio. Sí, la idea era presentarlo, tenerlo listo para esa fecha, y cuando el editor del libro, Martín Pozo, fue a buscar el libro a la imprenta, nos enteramos de la noticia que nadie quería escuchar, y para mí fue como una mezcla de no saber si estar feliz por el libro, que era un sueño, en mi primer libro, y después tristeza por lo que significó el indio para mí y para todo un montón de gente, ¿no? Pero esto fue como un homenaje a él, y mi sueño había sido también entregárselo en un momento, y bueno, quedó la mujer y el hijo, que tal vez en algún momento tome coraje y se lo lleve, pero bueno, sí fue un fin de semana raro ese. Para todo, ¿no? Para todos los amantes de los redondos. Y en eso también que decías un poco como esos dolores dulces, claro, siguiendo un poco con la mística. Vos contabas también afuera, mientras charlábamos, preparamos esto, Rodrigo, que había gente que te compró el libro, pero gente que venía congojada, llorando en ese momento, todo, que era una cosa muy loca lo que sucedía a nivel social con las emociones, ¿no? Claro, fue fuerte porque yo lo presenté después ese fin de semana en la Feria del Libro de Campana, y cuando estábamos en el stand la gente veía y se impactaba por la tapa, que la de octubre, y bueno, y mucha gente lo compraba temblando porque todavía no caíamos. Yo estaba ahí parado porque estaba haciendo la promoción del libro, pero en realidad tenía ganas de estar en mi casa llorando, porque es lo que sentía, el dolor de la muerte de alguien que ha sido para mí muy importante hace un montón de años, ¿no? Que me llevó a escribir nada más y nada menos que este libro. ¿Cómo nace el vínculo ricotero o tu amor ricotero por la banda que, bueno, como dijiste bien recién vos, te llevó por lo menos desde tu parte, de tu expertise, de ser escritor, de ser periodista, bueno, te llevó a escribir esto? Nace hace, no sé, en el 94, 95, por un amigo que vivía en Córdoba, que vino de allá a verlos a Buenos Aires y nos contó de Los Redondos. Sí, perdón, porque el ricotero tiene que dejar testimonio. Sí. De alguna manera tiene que dejar testimonio. O llevando a otro, claro, ¿no? Iniciarlo a otro. Sí. Yo no escribí nunca nada todavía,
Pero tenemos que dejar testimonio. Pensaba eso también, ¿no? Todo lo que amamos a la banda, bueno, en ese caso es una especie, los redondos son como una especie de estafa piramidal. Tenés que hacer entrar 2 personas. Claro, para sí, que. sí, claro, O sea, si vos lo recibís, tenés que hacer entrar a 2. Claro, y así se va propagando. Aparte, en ese momento todavía no había sido tan masivo. Ya se sabía quiénes eran, pero todavía no era tan masivo. Y él vino con esta locura de los redondos y. Aparte venía de Córdoba y nosotros lo teníamos acá en Buenos Aires y yo había escuchado algo, pero no, yo estaba más con el hard rock, viste, de Sunset Boulevard allá en Los Ángeles, no tanto con el rock nacional. Y cuando lo empecé a escuchar me quemó la cabeza y todos mis amigos de la infancia, nos hicimos muy ricoteros, empezar a seguirlos a todos lados, en bandera, todo, involucrar a la familia, después cuando nacieron los hijos, que los padres se queden con los hijos para que nosotros podamos viajar y todo eso. Y ahí fue un amor distinto a otras bandas. Si bien yo soy muy fan también de otros grupos, pero con Los Redondos pasó algo especial en sus conciertos. Aparte, no era ir a un recital y volver, ¿viste? Después del 94, 95 había que viajar. Entonces se generaba toda esa misa, como se dice comúnmente. Y era todo un tema, un fin de semana. Yo salí del país porque fui a ver a Los Redondos Uruguay. Si no, no sé si salía una vez. Conocí el mar gracias a Los Redondos cuando tocaban el Mar del Plata, ¿entendés? Varias provincias, viajar, que no sé si iba a ir a esos lugares. Si no iba a ver Los Redondos, aparte te quedabas el fin de semana. Y era toda una comunión, realmente, verte con gente que por ahí te veía específicamente en los recitales. Y ahí se fue generando el amor. Son 10 cuentos. Que no necesariamente hablan de las canciones ni de los discos, están por supuesto no alumbrados por cada una de las placas de Los Redondos, pero donde hay política y exilio. Es un libro de ficción, arranquemos porque es un libro de ficción. Sí, son 10 cuentos porque los Redondos tienen 10 cuentos, 10 discos en estudio, el en vivo lo dejé de lado, y cada cuento no tiene nada que ver uno con el otro, pero cada cuento tiene el título, el nombre de los discos de los Redondos. Por ejemplo, el primer cuento es Gulp, y dentro de ese cuento aparecen todas las canciones, los nombres de las canciones que hay en Gulp. Mi idea siempre fue hacer un cuento coherente, ¿no? Que lo pueda leer, esté leyendo y no le aparezca Criminal Mambo así de la nada, como decir, ¿de dónde apareció esto? Entonces, que también lo pueda leer alguien que es amante de la lectura, no necesariamente tiene que gustar Los Redondos. Si te gustan Los Redondos, obviamente venís leyendo y vas a ver La Bestia Pop y te va a hacer un ruido. Pero la idea fue siempre hacer ficción, un poco de ficción, un poco de realidad y cosas que a mí también me han pasado ahí dentro del cuento, hay nombres de familiares y todo eso, ¿viste? Entonces, quise hacerlo así, mezclé un poco de política, un poco de historia, porque me gusta la política, la historia. Entonces hice una mezcla un poco de todo. Hablo en uno de los cuentos, en Luz Velito, mezclo Los Redondos con Jesús, por ejemplo, ¿viste? Entonces ese es bastante bizarro ese cuento, pero sí, me llevó 2 años escribirlo, así que, porque por eso que te digo, porque la idea era meter los títulos de las canciones bien que quede bien, que quede en una oración que se pueda leer y no que quede descolgado. Claro. Habías empezado hace bastante tiempo, entonces me dijiste escribir, 2 años por lo menos para ese cuento que acabas de mencionar. Sí, ¿y el libro cuándo empieza a dar vuelta por tu cabeza? Yo lo escribí casi todo en pandemia. Lo empecé a publicar los primeros cuentos en mis redes sociales. Y lo que decía Lula hoy, que quién va a leer algo, ¿viste? Entonces yo también digo, ¿para qué lo voy a publicar? ¿A quién le va a interesar algo que escribí yo? ¿Viste? Era como que siempre me pareció eso, ¿viste? Y entonces subí los 2 cuentos a mis redes sociales. No pasó, nadie me puso ni, che, dedicate a otra cosa. O dedicate a otra cosa, entonces me frustré. Dije, no escribo más. Y después de varias sesiones de terapia, dije, bueno, lo voy a largar todo porque tengo ganas de hacerlo, no por buscando... Viste, hoy en día uno busca el like, qué sé yo. ¿Pero llevabas a la terapia puntualmente? Sí, porque me parecía que estaba bueno lo que había hecho. Muy loco. Estabas conflictuado con vos mismo. Sí. Ese es un cuento buenísimo también. Buenísimo. La cantidad de terapeutas que deben terminar sus sesiones hablando de Los Redondos. Ese me viene a hablar de Los Redondos, los quilombos que hay, y me viene a hablar de Los Redondos. Es para el lado, para cuando haces el de los temas del disco del indio. Yo hablo del Edipo, hablo de una pareja. Lo que pasa es que llevábamos 10 años juntos con la terapeuta, entonces ya podíamos hablar de cualquier cosa. Te formaste toda tu vida vos discutiendo la figura de la madre. ¿Qué es eso? Terminar hablando de la discografía de Los Redondos. Y bueno, entonces como me dijo, no, terminalo para vos, porque te hace bien, porque te gusta. Era como una terapia también, ponerme a escribir, investigar, que es lo que más me gusta.
Y entonces le dice, bueno, le voy a sacar fotocopia y se lo voy a dar a mis amigos, ya fue. ¿No? Porque también me cuesta un poco el tema de monetizar la obra, ¿viste? Sí, sí. Entonces, como mis amigos son ricoteros, un día del amigo se lo regalé a ellos y dije, bueno, el año que viene voy a escribir con la misma temática, pero de la renga. Y también se lo regalaré a ellos. Y solo para ellos lo escribí. Claro. Nada más, para mi nieta cuando crezca, qué sé yo. Claro. Y bueno, hasta que este año me lo crucé a Martín Pozo, el editor de RC Ediciones, que había sacado una editorial justo en diciembre del año pasado, y le dije, mira, tengo esto. Vos tenés una editorial, yo tengo un libro. Claro. Vamos juntando. Alcoyán. Claro. Decía, Perú, y... 90, claro. Y a él le encantó y dijo, vamos a juntarnos y vamos a darle forma, y ahí fue que se me cumplió el sueño de tener el libro, que pensé que iba a quedar ahí nada más guardado en un archivito en la computadora. Nada más. Claro. Y así que, bueno, salió. La tapa, por supuesto, alude directamente a octubre. Sí, la tapa la diseñó también, le dio unos toques Oski, un amigo mío, que le dio un toque un poco distinto con el tema de las letritas, todo, pero sí, el de octubre me parecía que era bien llamativo. Claro, tapa, sí, ¿no? sí, sigue siendo, bueno, bien potente siempre, ¿no? Lo que uno ve, aparte el rojo y el negro, las banderas, que estamos viendo en la tapa, nada, es el potente. sellito, ¿viste? El sellito con mis iniciales, eso lo hizo él, sí. Y le dio una onda también distinta, para que no quede tan... Tengo el aval de Rock and Roll de la tapa. Ah, mira qué bueno. Sí. Contanos la anécdota. Porque hace un tiempo ahí en Escobar vino a presentar su obra, todo, a hablar de Los Redondos, todo. Y cuando termina la charla con él, yo me acerco y le doy una copia chiquita. Y le dije que iba a sacar este libro con esta tapa, si a él le molestaba. Me miró y me dijo, mirá, si tengo que perseguir a todos los que hacen algo mío, me vuelvo loco. Sí, me dio el ok, entonces, bueno. Vamos a hacerlo, así que... Claro, sí, cuando sea bestseller, que Rock and Roll no diga nada. Claro, porque él me dio lo que está filmado, está todo, así que claro. no puede reclamar derechos. Claro, hay también un homenaje a Eduardo Galeano. Sí, porque yo creo que escribo, sobre todo la parte de periodismo de investigación, gracias a él, de haber leído Días y Noches de Amor y de Guerra. Y cuando le leí ese cuento, ese libro, me volví loco. Estaba en San Martín de los Andes, me acuerdo, vine acá, Callao y Corriente, a Sibals, y me compré no sabía, ni lo conocía, sabía que era uruguayo, porque leí, viste, ahí la parte del libro. Claro, pero cuando llegué acá vi que tenías más libros todavía. Ese era del 78, que yo me habían prestado un amigo. Y entonces ahí me compré todos los libros que había, fanáticos. Y sí, entonces le dediqué un cuento a él, porque como un homenaje. Gracias a él después vino Walsh, bueno, después vinieron todo el resto, ¿no? Claro. Fue como una puerta de entrada también. Claro, entonces, claro. Sí, yo leía, pero muy poco. Leía la revista Metal, todo lo que era música, ¿viste? Y el Sí de Clarín, y más literatura, no, casi nada. Entonces, cuando lo leía Galeano, ahí arranqué a leer un poco más de todo. Claro. Sí. Si le pedimos a los chicos un tema de Los Redondos para cortar un minutito, yo quiero pedir esto. Se me ocurrió ahora, no sé si te parece, Rodrigo, que nos leas un fragmento. ¿Tenés ganas? Sí, como... Vamos a escuchar un tema de Los Redondos, el que tengan los chicos por ahí a mano, si les parece. Hacemos un pequeño cortecito y nos gustaría escucharte leer algo. Dale. Que elijas vos. Sí. Damos tiempo también para... Porque sería lindo también empezar a escuchar un poco en tu propia voz lo que escribiste vos mismo acerca de Los Redondos. Hacemos un corte, escuchamos un temita y ya volvemos. Dale. En la caja musical, en ese
Bueno, Rodrigo, si nos querés leer algo que elegiste por ahí. Sí, ya elegí uno. Este se llama Lobo Suelto, este cuento, y dice así. Sandra y Rodrigo pasaron a la clandestinidad en diciembre de 1978. Sus nombres de guerra pasaron a ser Susanita y Atila. El amor entre ambos era total. Se juraron que si alguna vez se veían atrapados por los militares, morirían juntos. Mientras la organización a la que pertenecían preparaba un operativo en Córdoba, estuvieron separados unos meses. Ella se quedó en un departamento de la localidad bonaerense de Villa Martelli, donde se refugiaría la cúpula del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, con Roberto Santucho a la cabeza. Ella lo extrañaba mucho. Casi no salía a la calle, más que para hacer algunas pequeñas compras de víveres para poder sobrevivir. En los días libres que Atila tenía, mientras planificaba el ataque al cuartel del ejército del Río Tercero, le escribía cartas a su amada. Era una de las misivas que le envió. Le decía que ella había sido un milagro para su vida, porque sentía que había sido un lobo solitario, un lobo caído, de siempre, hasta que le llegó el amor. En la carta seguía diciéndole que no soportaría que a ella le pasara algo, que admiraba su valentía, su coraje, su jardinero de jean se iba en elogios. Qué impresionante, ¿no? De hablar de esa época, de ese periodo de la Argentina y también, ¿no?, con la atmósfera atravesado por la lírica de los Redondos y del Indio, ¿no? Qué potente, qué potencia que tiene eso. Bueno, gracias. Ese también era la idea, también por eso mezclar un poco de realidad con ficción. Y bueno, había que meter ahí las canciones, como Susanita, como Lobo Caído. Entonces sí, es uno de los cuentos preferidos. Y hace referencia a mi pareja, por eso también. Susanita, el nombre también de ficción de Sandra y Rodrigo, que somos nosotros. Claro. Está muy bien. Siguiendo un poco la política, ya nos vamos a meter después hacia el final de la nota más profundamente ahí. Pero bueno, la presentación oficial, por decirlo así, va a ser en la sede del PJ de Escobar. Sí, ¿no? También digo, la política nuevamente presente, digo, donde todo es político. Los lo han mencionado siempre también, ¿no? Digo. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo, como te decía hoy, yo estudié periodismo de investigación en la Universidad de las Madres Plaza de Mayo, entonces, la política también me ha atravesado mucho, sobre todo en estos tiempos, ¿no? De tanta grieta y todo eso. Y sí, se presenta el próximo 7 de agosto, a las 17 horas, entrada libre y gratuita, ahí en Sarmiento y Italia, en Escobar. Así que ahí vamos a estar presentando el libro. Perdón. Te hago una consulta, no tanto sobre la presentación, sino sobre el armado del libro. Recién hojeándolo, vi que además de las tapas de los discos que aparecen mechadas ahí, hay como imágenes ilustrativas. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a esas imágenes? Porque cuando lo estaba armando se me ocurrió poner las tapas de los discos para que la gente vea que de cada disco están todas las canciones, no me faltó ninguna. Entonces fue como para que chequee. Para que puedas ir tachando. Claro, digo, está esta. Podés ir marcando en el texto cuando aparecen las canciones. Para que vea que no me olvidé ninguna. Como una especie de bingo. Y de repente, como para cortar un poco la lectura, se me ocurrió que tenga imágenes. Entonces, gracias a la inteligencia artificial. ¿Y cómo fue el trabajo con inteligencia artificial? ¿Qué le pusiste? ¿Cómo armaste vos sobre los discos o sobre los relatos? No, sobre el cuento. Sobre el cuento ya terminado, yo se lo tiraba a la inteligencia artificial. Y como en algunos cuentos hay palabras, hablo de sexo en algunos, me lo rechazaba, me decía, no, esto no se puede. Entonces tenía que sacarle. Moralista la IA. Sí, entonces tenía que sacarle la parte que hablaba de sexo y volver a tirarle, y ahí me mandaba la imagen y. Estaba bueno, me quedó bueno. ¿Y hiciste de vuelta? ¿Te sorprendía lo que volvía? Sí, la verdad que está buenísimo. Hay una te hablo de un circo. Este del circo también está bueno porque aparte vos lo mirás y después una vez que lo lees y mirás, decís, está como entró todo. Claro. A veces sirve. Claro. Está bueno, tenemos la tecnología que usar. ¿Bancás el uso de...? Bueno, sí. Sí, para algunas cosas sí, por ahí. A veces uno peca de preguntarle todo, qué sé yo, como cualquier cosa. Un análisis te vas a hacer y se lo mostrás a ver qué tiene antes para saber si me voy a morir o no. Entonces yo le creo, algunas cosas le creo. Martín Pozo, el editor, se encargó también del prólogo. Sí, la verdad que nunca nadie había escrito algo tan bueno de mí. Claro, cuando lo leí, me lo pasó, me dice, esto me salió así, me dijo, cuando lo leí me emocioné porque eso, yo vengo trabajando, escribiendo hace muchos años, entonces siempre tirando las cosas a internet, igual a la agencia escribí para
la agencia, para la revista Cranear, hice muchas crónicas de años. Cuando hablan de agencia en abstracto, le contamos a nuestra audiencia que está hablando de la agencia Paco Urondo, a quien ustedes pueden seguir y suscribirse desde la comodidad de su sillón. Muy bien, muy bien. Ahí escribí, para la revista Cranear también escribí. Entonces es como que vengo de un trabajo de hace años escribiendo para varias cosas, y bueno, que salga esto fue emocionante, y cuando Martín me escribió todo eso, y dije, wow, tanto no lo podía creer. Creo que ni mis padres hablaron también de mí. Claro. También hay algo interesante en el libro, Rodrigo, que tiene que ver también con, bueno, estamos hablando mucho por supuesto de Los Redondos, porque digo, está atravesado por la obra de la banda, pero también lo puede leer cualquier persona también, ¿no? Porque en definitiva también hay esto que decíamos, hay historia, hay ficción, ¿no? Hay bueno, momentos interesantes. Vos mencionás la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, el Mayo francés, París del 68, digo, hay un montón de cosas que uno también puede meterse en ese universo. Es verdad, acompañado todo por la atmósfera ricotera, pero también puede leer una persona ajena a todo eso también. Sí, porque viste, cuando leí recién, viste que no me frené cuando aparecía la palabra Susanito, luego caído. Como está metido, como te decía, tratar de ser bastante coherente cuando lo escribí, para que no se note, digamos, que aparecen esos títulos de las canciones. Sí, la idea es que lo pueda leer cualquier persona que le guste la lectura, básicamente. No necesariamente tiene que ser ricotero. Claro que el libro se llama Cuento Redondito, la tapa de lectura, es como que es difícil vendérselo a alguien que no sea ricotero. Pero bueno, la idea es que por ahí lo puede comprar alguien que es ricotero y se lo da a alguien que no. Claro, entonces, y lo puede disfrutar también, inclusive sin ser fanático, eso justamente, ¿no? Uno puede regalárselo a Feynman no se lo vas a vender. Claro, no, es seguro. Aparte tampoco me interesaría que lo compre. Que lo tenga. ¿Te imaginas? No, sería una cosa tan distópica como darlo en el escritorio de la Nación Más. Sí, después de sus amables palabras, después de la despedida del indio. Sí. No las escuché, me contaron, no me dio el estómago realmente para escuchar lo que dijo. ¿Estás recibiendo críticas, comentarios de la gente? Viste que los ricoteros de vuelta, ¿no? Son público exigente, no te permiten cualquier cosa los ricoteros. Aparte de estar en el detalle, ¿viste? ¿No? Claro. No, en eso hay que decir que la diferencia entre el bueno de Rocambole, que además formó parte de la crew, contra el público ricotero, que es absolutamente exigente y punitivista con respecto a... O sea, el Rocambole te dice, pibe, dale. Ahora, no, citaste mal. Bueno, se ven 5 banderas por una tapa de octubre, son 6. ¿No? Bueno, me pasó recién. La quinta bandera te falta. Me pasó recién, cuando venía por acá, estaba leyendo la revista de Caras y Caretas, que hizo una especial de Los Redondos. Y cuando leo la editorial de Felipe Piña, él dice, habla de los 9 discos de Los Redondos. Digo, ¿cómo 9? Son 10, ¿viste? Yo ya me puse loco. Si yo hice 10 cuentos, claro, pero luego suelto cordón atado, Piña lo tomaba como uno solo, yo lo dividí. Entonces, claro, yo, viste, uno también se pone así. Sí, por lo que los comentarios de mucha gente, que el amigo te dice que está bueno, viste, pero otros que no son amigos bien llegados, dijeron que estaba muy bueno, bastante interesante, porque se cuelgan con eso de tema de la historia también, ¿viste? De por ahí no saber alguna cosita. El que viene de la renga es peor todavía con el tema de la historia. Pero bueno, eso para la próxima lo vendré a presentar seguramente que sí. Pensaba, ¿no? Qué difícil ser amigo en este caso, porque por ahí me gusta de verdad, pero vos puedes tomar. No, lo decís porque sos mi amigo. Claro. No, me gusta de verdad, boludo. La verdad que está bueno. Sí. No, bueno, pues sos mi amigo, ¿qué vas a decir? No, que está bueno. A veces es difícil ser amigo y tener la crítica del amigo. Yo siempre pensé que si algún día escribía un libro, lo iba a repartir diciendo, me llegó este libro. Claro. Léelo y decime qué pensás. Claro, sin decir nada. Claro. A ver. Claro, como hacían los escritores de las cerdos y peces que ponían, viste, otros nombres, apócrifos, no eran ellos, viste. Y de alguna manera también así se bancaban las críticas o podían testear de alguna manera si la gente seguía esas columnas, ¿no? Elsa Cicuta y tanta gente, por ejemplo, Petinato, ¿no? Que se disfrazaba también en algún momento. Ahora, bueno, ahora sí nos metemos por ahí, Rodrigo, ya hacia el final de la nota, y agradecerte mucho porque sé que te venís de allá, de lejos, de los pagos. Pero bueno, va a haber una presentación entonces. El 7 de agosto, el próximo viernes, vamos a estar aquí, pero vamos a estar acompañando seguramente, que va a ser justamente en la sede entonces del PJ allá de Escobar, lo acabas de mencionar, ahí tenemos el flyer, vamos a estar exhibiendo en un ratito. Bueno, contanos un poquito cómo preparás eso, cómo lo tenés pensado, estructurado. Bueno, es una presentación de un libro clásico, ¿viste? Con Martín, que es el
que habla un poco, hace la presentación él y contando un poco cómo fue la idea, cómo surgió todo esto, y la gente después puede hacer preguntas y puede comprar el libro ahí también. No, algo no muy raro, como una presentación normal, ¿viste? Pero una charla entre los dos, eso está bueno porque medio como que ya nos conocemos y surgen cosas así. Que la otra vez me hizo una entrevista en su programa de radio, y también le conté por ahí cosas que él no sabía, entonces también van surgiendo preguntas y repreguntas, y está bueno porque tenemos un lindo feeling con él también. Viernes 7 de agosto, 19 horas, entrada libre y gratuita. Sarmiento e Italia, Belén de Escobar. Rodrigo García, Cuentos Redonditos, presentación del libro. Ahí estamos viendo el flyer, acompañando. Y bueno, después, ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Dónde lo podemos buscar? Bueno, me pueden escribir a mí a mi Instagram personal, Rodrigo García. Y ahí yo se los llevo personalmente hasta donde sea. De hecho, hace un par de semanas vendí unos libros en Córdoba y los llevé hasta allá a Córdoba, amigos que tengo en Córdoba. Así, ahora que te pidan uno en Río de Janeiro. Sí, me voy, no pasa nada. Sí. Así que llevo el libro personalmente y autografiado. Claro. Un ricotero, no sé, en Ámsterdam. Sí, bueno, siempre viajamos por las redondas. Mi amor, voy a tener que ir. Me pidieron un libro, voy a tener que viajar. Te mando pasaje, todo, tráemelo, por favor. El ricotero iba a todos lados, entonces hay que seguir con eso. Con una carpa haciendo dedos a Ámsterdam. Claro. Por un libro. Por un libro, claro. Bueno, agradecerte mucho esta visita, Rodrigo. Nada, me gustaría seguir como estos últimos minutitos, seguir reflexionando un poco y pensando, digamos, de alguna forma, esto me llamó la atención y quería volver a ponerlo en valor, esto del sello también, ¿no? Los sellos independientes, contraculturales. Hoy estamos también atravesando un momento jodido con el tema de la ley del libro, ¿viste? Que no quieren destruir todo esto, y me parece que también importante, siguiendo también un poco la tradición de Los Redondos, ¿no? Del autogestivo. Y bueno, contanos un poquitito más para ir ya cerrando, Rodri, algo más, algún detalle más del sello, ¿no? Que me parece interesante también en este tiempo. Bueno, lo que creó Martín fue justamente este libro, es el tercer libro de la colección. Y bueno, nada, es un poco, claro, bastante independiente y que se consigue así, puerta a puerta, hablando, llamando, mandando mensajes. No tenemos una editorial, un lugar donde ponerlo, pero me parece que es mucho mejor así, más genuino, digamos, la forma de conseguirlo, de dónde está. El precio es accesible también, 20.000 pesos me parece que es más o menos accesible. Y sí, la idea es esa, hacer cosas así con gente del barrio, porque hay un montón de gente que escribe, que por ahí no sabe dónde editar, y una editorial importante por ahí es imposible llegar, o no te lo publican. Y creo que lo que hizo Martín con RCD Ediciones está bueno y abre la puerta para mucho más escritores que tengamos nuestro lugar, que por ahí no hay. Y con lo que decís del libro, sí, la verdad que querer destruir ahora las librerías, porque como en Estados Unidos no hay librerías, y piensan que somos igual que Estados Unidos. Recién cuando caminaba por Corrientes, toda mi vida vine a Corrientes a comprar libros y todo porteño. Está acá para comprar libros y que lo destruyan por el hecho de que querer poner un precio único o que se venda en una farmacia un libro, parece que no tiene nada que ver. Así que creo que hay que luchar también por eso y por tantas injusticias que se están dando en estos últimos tiempos, ¿no? ¿Te corrigió el editor? ¿O ofició más de...? No, sí, corrigió. Esto no se entiende, te corregí. No, corrigió, pero cosas más de tipografía, más que... Yo le dije que cambiar algo, que cambiamos algo, el título. Claro, porque uno al final vos le estás dando tus cuentos en un momento de exposición total y es como, esto no... De hecho, los primeros cuentos... Esto no lo podemos publicar. Que yo los mandé a algunos portales, de algunos diarios para... Dijeron, sí, pero está bueno, pero habría que cambiarlo esto. Listo, no va. Claro. No, porque la idea es así. Porque la idea quería que sea así, que estén las canciones, todo. No, Martín corrigió por ahí cosas de detallitos, no. Sí. Le gustó así como estaba. De hecho, yo le dije, quería que le cambie el título a los cuentos, le pongamos otro. Quería que esté así con el título de los discos. Y no, creo que no tuvo mucho laburo, me parece. Yo se lo dejé en mano de él, ya está, yo ya lo hice, listo. Sí. 7 de agosto entonces, viernes próximo, 7 de la tarde, PJ Escobar, allí la presentación oficial, se podría decir entonces, de Cuentos Redonditos. Rodrigo García, periodista, escritor, muchas gracias por esta visita, te esperamos la próxima también con el de La Renga, sería el próximo. Ojalá, pero bueno, que larga vida también y que tenga un recorrido lindo y fructífero
por todos lados donde pueda. Sí, sí. Ojo con la fecha de publicación, por favor, no andemos liquidando más gente. Claro. Bueno, sí, esperemos que no. Esperemos que no. Claro. Así que bueno, gracias a ustedes por la invitación, la pasé muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vamos escuchando Los Redondos, naturalmente. Ya viene Gabriel Patrona. Soy un iluso, no nos dimos nada mal, solo un buen gesto. Mordí el anzuelo una vez más. Siempre un iluso, nuestra estrella se agotó y era mi lujo. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno,
Les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Pero que nunca estén caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todo lo que quiera, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguidos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Segunda y última hora de La Palabra Justa Rock, el programa de Agencia Paco Urondo, episodio número 59, estudio Chicha Mariani, Radio Caput, hermoso viernes, 31 de julio. Y bueno, estamos escuchando de fondo Memphis la blusera, y cuando uno habla de Memphis la blusera, cuando uno menciona a Memphis la blusera, inevitablemente se viene a la mente extrañar y acordarse siempre de el queridísimo y enorme Adriano Otero, otro gran músico, gran cantante que nos dejó hace ya unos cuantos años, que también la verdad que lo lamenté muchísimo, lo sentí muchísimo, recuerdo cuando nos enteramos del fallecimiento en un accidente automovilístico. Bueno, hoy sería su cumpleaños número 67, che. ¿Sabés que eso no está chequeadísimo? Tenía 53 en el 2012, yo saqué cuenta por eso, ¿eh? Sí, pero ¿sabes qué? Hay versiones contrapuestas porque voy a traer dos datos de ridículos a incomprobables. A ver. Pero sí, en LAM. Entré Claro. de tirar chismes, ¿por qué? Porque puedo. Claro. Bueno, parece cuando fallece en el accidente automovilístico en el trayecto de la autopista Rosario-Córdoba, porque se estaba yendo a Sierra. Cuando fallece, empiezan a salir ciertos rumores de que el tipo era masón. Ajá. Se empieza a decir que el chabón era Mira, masón, no lo he escuchado eso. que era masón, así medio salido de la nada, ¿viste? Claro. Como de repente Adriano Otero masón. Claro, como claro, una claro. mezcla rarísima, pero claro, cuando se realiza el funeral, resulta que un montón de gente de la masonería termina yendo al funeral, lo que deja un manto de dudas al respecto, porque parece que el chabón era masón, efectivamente, Claro. como que el tipo nunca termina, como que Adriano Otero nunca declara a él que es masón, tampoco por qué lo habría ido Claro. contando por ahí. Pero parece que cuando muere resulta que empiezan a salir versiones de que el tipo Mirá, era habrá parte que de la ver que lo logia. escucho, en serio, mirá qué Y otra interesante. cosa es que, o sea, sí, como datos random de del bueno de Adriano Otero. Y otro es que
la fecha, que el año de su nacimiento casi no se conocía. Entonces, cuando todo el mundo pensaba que tenía 53, en realidad el chabón tenía 60 años. Porque había, no sé por qué tramoya, cambiado la fecha de nacimiento. Mira, que entonces nunca había dado a conocer. Estoy hablando de todos datos random de dominio público. Pero parece que ni la Germu sabía, Viviana, que fue la mujer histórica con la que estuvo 40 años casado, no sé, millones, que ni ella sabía la verdadera fecha de nacimiento del chabón, y parece que en realidad tenía 60 cuando murió, no 53. No 53, mira, bueno. A chequear a la concha de tu hermana, balotazo de mierda, no importa, todo esto puede ser mentira, no me tengan demasiado en cuenta, pero así como la había escuchado, la programa de todo Chimenta de Rock, así del plan como... Uno tendría la posibilidad, ¿no? Preguntándole, yo por ejemplo, el personal le puedo preguntar al ruso Beiserman, por ejemplo, que tiene que saber, entiendo yo, el compañero de toda la vida, o Napo, el amigo del Samovar, que fueron muy amigos también con... Yo simplemente digo, me tomé, obviamente busqué que la tenía, por lo que yo vi, no en Wikipedia, sino que por supuesto en algunos portales de información, cuando murió, Infobae y demás, bueno, que le hablaba de los 53 años. Y aparte pensando un poco en términos de mi edad, y tranquilamente me puede llevar a mis 12 años, tranquilamente, ¿no? Un poquito más, yo dije 67, 14 años. Entonces, bueno, nada, podría ser, pero bueno, interesante lo que trae usted, abre el debate, instala la duda, y bueno, así que podría ser un dato más que medio oculto de Adrián, masón y un poquito más grande de lo que realmente Lo de era. masonería estoy segura porque se hizo, porque el dato fue de conocimiento público, y me acuerdo que además fue lo que se discutió en el momento en el que el chabón fallece. Dicho esto, nosotros tenemos acá que el nacimiento fue en 1958. Acá tengo dispuesta para pasarle a la producción, que no sé si lo va a poder llegar a meter en este momento, pero tengo la foto de lo que sería la libreta de DNI del tipo, que dice 1951. Por lo cual le daría la razón a esta buena mujer, entiendo yo. Bueno, está mostrando el documento, ahí hay un documento que tal vez ya aclara. Puede ser fake, ahí se lo pasé a la producción, no sé. ¿Cuál es el sitio? No sé si lo podemos ver. No, es una nota de La Nación. Ah, bueno, por eso, bueno, no, digo... No, escúchame una cosa. Puede tener foto, Sidero. O sea, es una foto, lo que acaba de pasar es una foto del pasaporte donde aparece su foto y su fecha y lo que sería su fecha de nacimiento real, que sería el 31 del 7 de 1951. O sea que hoy tendría entonces 75. Yo leí por ahí 75. Yo leí por ahí 75 también. Bueno, que yo después fui a los portales y hablaba de 53 años, saqué la cuenta, dije, bueno, 67. Pero bueno, es posible, ¿no? Pero y además, pero dan las cuentas, porque si efectivamente falleció en el 2012, bueno, tendría 60, no tenía 53. Claro, por eso las digo. Cuentas digo, darían. Claro, por eso digo. Estaría bien lo que vos decís, ¿no? Los 70 que tendría Adrián, no 67 como decían los portales. Así que bueno. Y de cómo hablar pelotudeces sobre la vida de gente que hizo cosas mucho más interesantes. La tapa del DNI, ¿no? ¿Sí? Una señorita, no vaya a ser quién será ese dedo que es de mujer que se ve ahí. Terrible. Buenos Aires, Fernando Adrián Otero, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 51, ¿sí? Casado y con la firma de Adrián. ¿Puede ser mentira? Puede ser un fake, puede estar armado con IA, todo puede ser, pero existe. O sea, puedo tirar... Claro, yo nunca me había reparado en eso, realmente siempre... Y no, por supuesto, porque es un dato absolutamente intrascendente, y además considerando la historia riquísima y el bien que le hizo a la música y sobre todo al blues. Yo quiero ver, hablando de hacer el bien al blues, yo quiero ver una foto que está ahí con Papo y Ricardo Tapia, ¿no? Las tres voces quizás de los 90 para aquí, por excelencia del blues en Buenos Aires y en Argentina. Bueno, queda Ricardo nomás, un jovencito Ricardo de la derecha, como lo estamos viendo nosotros, Papo en el medio y Adrián atrás. La verdad que bueno, esa foto está tomada cuando grabó Papo y hizo su show con amigos en el Luna Park. Yo tengo los CDs originales y cantan todos, y ahí bueno,
Sus temas es interpretado uno por Ricardo, por Adrián Otero, Andrés Ciro Martín, El Chizo de la Renga, todo el mundo cantando las canciones de Papo. Esa foto es de esa noche en el Luna Par, así que bueno, mira qué trío increíble de blues porteño, blues argentino, de ella de los 90 para aquí. Así que bueno, queríamos recordar. Y tengo un pequeño auto homenaje que voy a hacerle a Adrián también de parte mía, y que es un recuerdo que tengo de puño y letra de él. Ah, qué lindo. Cuando los encontré a Emilio Villanueva, ya los dos partidos, ¿no? Saxo de la Paternal, un abrazo blusero, y Adrián Otero, Memphis, 2007, un abrazo para Mariano. Eso fue, los encontré los dos. Yo estaba trabajando en una empresa agropecuaria, estaba haciendo trámites por el centro, en una casa de fotografía Kodak que había. Ayúdenme, donde está el registro donde se va a casar la gente. Ahí sobre Montevideo, Uruguay. ¿Es Uruguay? Es Uruguay 753. Tengo registrado un par de actas ahí. Algunas de junta y algunas de divorcio. Bueno. Tengo de las dos. En esa misma cuadra había una casa de fotos, no sé si existirá todavía, y caminaba por ahí y miro para adentro y los veo a Adrián y a Emilio, que estaban ahí haciendo algún trámite, comprando alguna cosa, qué sé yo. Me acerqué con una hojita de mi blog que tengo ahí y me la firmaron. Así que me quedó el recuerdo de los dos ya extintos, los dos originales también de Memphis, de Emilio y de Adrián Otero ahí. Así que bueno, ahí lo quise compartir, eso de mis tesoros y de mi archivo personal. En este caso, bueno, la firma de Adrián también, ¿no? Muy buenísimo, muy precioso. Sí. Adrián Otero, entonces, quiero citar un poquito lo que la producción preparó como información. Un día como hoy, pero de 1958, dice acá, Adrián Fernando Otero nació en el barrio de Villa Luro, se crió en Mataderos. Hizo estudios en psicología y sociología. Para 1980 se suma a Memphis la Blusera. Junto a la banda se convertiría en un gran exponente del género en el país. Para 2008 decide dejar la banda y empezar su recorrido solista, del cual solo quedaron 2 discos, Imán y El Jinete del Blues. Este último contenía versiones de temas de Memphis y covers como Vamos las Bandas, Rock and Roll y Fiebre. Fue producido por Oscar Mediavilla y lanzado luego de su fallecimiento en 2012. Un 12 de junio de ese año sufrió un accidente automovilístico en la localidad de Ballesteros, Córdoba. Planeaba instalarse con su familia en San Marcos Sierra, de esa misma provincia también, por supuesto. Circuló la idea de que había formado parte de la masonería y si bien él nunca lo confirmó, esto cobró más fuerza cuando miembros de la misma asistieron a su funeral. Esto que también traía Lula recién y que comentábamos. Así que bueno, misterios en la vida y en la muerte de otro gran músico, de otro referente del rock argentino, como ha sido el señor Adrián Otero, alguien que he visto muchísimas veces con Memphis en esas noches de obras maravillosas, donde bueno, tocaban Los Redondos y tocaba Memphis después. Una cosa increíble. Tal cual, un músico del carajo, que hay que decir que a mí me encanta, además soy muy fanática del blues, pero un tipo muy polémico, muy controvertido, con contradicciones políticas flagrantes. Tuvo sus acercamientos al peronismo y sus acercamientos a Mauricio Macri en su momento, recuerdo yo de ambos, y que hay que decir que hay que ver cómo se hubiese llevado con esta época de tanta corrección política, ¿no? Y de tanta observación minuciosa sobre las letras y sobre las discusiones, sobre todo en su relación con los feminismos. Claro. Que también era la bifurcada, hasta el día de hoy sigue rotando en las radios como fingiendo demencia de lo polémica que resultó. O bueno, por lo menos controvertida y prestada para la discusión podría ser el día de hoy. Claro. ¿No? Bueno, Memphis la toca, la actual Memphis la toca a la bifurcada. No voy a decir que la tocan siempre, pero de vez en cuando todavía esa canción sigue sonando en los repertorios de Memphis en vivo cada vez que se suben a un escenario, que están la verdad tocando bastante seguido. Por supuesto que ya quedan menos de los originales, ¿no? Que está el ruso Beiserman al frente, y después está Giuseppe Popolo, y Alberto García, guitarrista, que también fue parte de la época para mí gloriosa de los 90, cuando, insisto, reventaban obras y yo lo iba a ver siempre. Una banda increíble, tengo muchos de sus discos, pero sí, después ¿no? Los tiempos van cambiando y hay que ver qué postura tendría hoy Adrián con esas canciones y con esas letras, ¿no? Claro, porque justo, digamos, muy pocos años después de la muerte de Otero empieza toda una revisión muy fuerte de esas discusiones, y bueno, hay que ver cómo se podría, muchas de
muchas cosas que se cantaban en los 90 ahora no se podrían cantar. Claro. Y sin embargo la bifurcada sobrevivió a todas esas discusiones y sigue rota. Yo la escuché, el otro día la escuché en la radio, que me sorprendió escucharla en la radio. Dije, qué loco que todavía se sigan pasando estas cosas. Qué loco que haya, digamos, que haya pasado el filtro de las rotativas políticamente correctas. Pero bueno, nada, hubiese sido un debate interesante. Sí. Hay bandas, por supuesto, que han dejado, ¿no?, de tocar algunas canciones o les han convertido, les han cambiado. Me acuerdo los Arbolitos, hablar de Hijos de Utah, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de Miranda. Yo me acuerdo de que además... No, Miranda tiene una canción... Se puede discutir... No, claro, se puede decir poco de género, ¿no? No, es evidente que, y ellos se han declarado un millón de veces que son gente que banca, o sea, hay poca gente que banque más a los feminismos, a las disidencias y qué sé yo, pero sin embargo ellos dijeron, bueno, en algún momento dejamos de tocar Don, porque no daba andar cantando yo quiero ser tu negro del camión, yo quiero ser tu cerdo picarón, y ellos mismos, medio cagados de la risa, dicen, no, bueno, hay cosas que ya por lo menos en vivo no la tocamos. Así que, a ver, vaya Dios a saber qué hubiese pasado con la bifurcación. Y hay otra que no me acuerdo si la Don o cuál, que tenía una letra también tremendamente, esta cosa, ¿no? De que te haría daño directamente, te mataría directamente si me dejás, ¿no? Una cosa esta también es bravísima, esa de Miranda. Pero bueno, hablando de letras y todo... Si te veo con él, los mato a los dos, pero que en el mismo tema dice, es un decir, no es literal. Claro, Dios mío. Bueno, nada, me gusta ese tajo de Spinetta, ¿no? De los 70, bueno. Y justamente recordé, hoy estamos muy ricoteros también, como siempre nos gusta, Aceituna Ninja es una chica que tiene su Twitter o su X. Tengo devoción por la manera en que el indio tenía de describir a las mujeres en sus canciones. Éramos valientes, fatales, rapaces, hermosas, inteligentes y profundas. Joyas patricias de amor, ¿no? Esta cosa de las líricas y de que, bueno, como los artistas también ubicaban a la mujer también en sus letras. No, claro, porque no todo envejeció mal. Porque algunas cosas estaban bien. Absolutamente, sí, justo, ¿no? Hablando de toda esta discusión que estamos teniendo, este debate está bueno, ¿no? Claro. Pensando en las letras. Y que está bueno también pensar un poco, o sea, después, insisto, que no quiero ni en pedo caer en ese lugar común y como de, bueno, fueron aprendiendo y qué sé yo, o cómo puede ser que se pensaran estas cosas y se dijeran cosas así, pero así como hay un montón de gente que dijo, bueno, no, esto ya no lo podríamos cantar ahora, esto lo pensaba en ese momento y ahora tengo una visión más compleja, qué sé yo, también hubo gente que nunca hizo eso, ¿no? También hubo gente que nunca cayó en esos lugares, que en los 90 tampoco, y en los 90 y en los 80 también hablaba bien de las mujeres sin tener que entrar en polémicas, cosas que hoy serían repudiadas, digamos. Claro. También hubo gente que no lo hizo. Entonces, seguro. Me encanta esto de que traigas de las joyas patricias de amor. Claro. Que bueno, que había posibilidad de contar historias también y de narrar y de generar poesía sin caer en esos lugares. Que eso no significa que vamos a cancelar toda la música, vamos a dejar de escuchar a Memphis La Blusera, hay que decirlo. Interesante lo que decís. Sí, pero también había gente que no caía en la bifurcada. Tal cual. Suena Adrián Otero, nos despedimos de este bloque, recordando entonces a Adrián, el cantante de Memphis La Blusera, ya hace años de fallecimiento, hoy cumpliría años entonces, no sabemos cuánto bien, según Lula 1, según otros. Suena Memphis, suena Adrián Otero, perdón, y ya viene Gabriel Patrono, ya viene un nuevo libro que hay en la Argentina. Pasa ahora, esto está pasando, para que vaya pasando, esto que pasa ahora. Es un señor o una señora que sonríen en la televisión. La pureza se disfraza de blanco y publicita un espumoso jabón. La gente buena es tonta de remate porque los malos van ganando el desempate. Sin antifaz andan sueltos los ladrones, digan porque son mejores los peores. Pasa ahora, esto está pasando, para que vaya pasando, esto que pasa ahora, hay pocas ganas
hay desidia, no hay laburo, se especula, se codicia. Zapatos viejos y emparchados pantalones para acordarse que llega la justicia. Hay quien nos hace políticas promesas para comerse todo el queso en su mesa, para que no quede nada de la tierra, poderosas industrias de la guerra. Pasando esto que pasa ahora, esto pasa ahora, esto pasa ahora, esto pasa ahora, esto pasa ahora. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Usted se comunicó con la palabra justa rock en Radio Caput. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola, soy Guillermo Piccolini y estoy acá para invitarlos este sábado 1 de agosto a las 8 de la noche, 20 horas, a Galpón B. Esto es en la calle Cochabamba 2540. Ahí estaré junto a Pablo Dacal y Santiago Guerrero cantando canciones nuestras y de otros, cerrando lo que fue el primer capítulo de nuestra gira punklórica. Y 1 de agosto, 20 horas, Galpón B, Cochabamba 2540. Pablo Dacal, Santiago Guerrero, Piccolini. Los esperamos. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Seguimos con más, último bloque ya, de La Palabra Justa Rock, el programa de Agencia Paco Urondo, Radio Caput, programa número 59, y ya con nosotros amigos, entrañables amigos. Gabriel Patrono, él es realizador audiovisual, gestor cultural, referente de La Nave de los Sueños, ya vamos a hablar un poquito también de eso, y Melissa Dries, editora, entre otras cosas, tal vez, no sé, después nos contarás. Te tenemos como editora, por lo menos así, ¿está bien? Bueno, agradecerles por la visita, hay un libro nuevo y hay un poco de historia en fotos. Gabriel, ¿cómo andás? Gracias por venir, che.
Qué grande. Bueno, hace rato que venimos charlando. Coqueteando hace rato, ¿no? Y decíamos, bueno, la primera nota que hagamos tiene que ser el programa de Mariano, que además nos alentó. Viste que estos proyectos que son muy batallados, siempre hay alguien que te alienta. Che, ¿y cuándo sale? ¿Cuándo lo terminan? Con los discos debe pasar. Con los libros pasa un montón porque son proyectos que llevan mucho tiempo. Yo si no hubiera sido porque estuve acompañado por esta cantidad de amigos geniales como Melissa, Lisandro y Martín, que nos ayudaron también. Los diseñadores. Diseñadores, estrellas. O sea, yo no sé si hubiera podido solo porque lleva tanto tiempo y elegir cuáles son las ideas que van a quedar y los criterios y cómo lo vas a ordenar, cómo se va a presentar la información. Y además me di cuenta también hace poco, este año La Nave de los Sueños cumplió 31 años, pero el año pasado con los 30 me di cuenta que empezaba a revisar, uno se empieza a dar cuenta que tiene una historia y qué es lo que me interesaba a mí, qué impacto tiene en el presente de esa historia que uno vivió, o sea, qué es lo que te convierte en la persona que después de grande sos. Y entonces ahí fue donde retomé este proyecto de fotos que tienen 40 años, porque me di cuenta que ese chico que se fascinaba con los recitales y que iba tratando de hacer fotos y con su cámara y sus amigos y todo, tenía en el presente un impacto muy fuerte. O sea, de alguna manera, siempre soy ese chico fascinado con esa admiración, esas ganas de que pase algo en el escenario que ilumine, que ilusione. Y eso no lo perdés nunca. O sea, es como un faro en el cual, digamos, cada vez que te vas extraviando, volvés a preguntarle a ese chico qué fue. Y bueno, en el caso mío, yo tuve suerte porque siempre estuve acompañado de amigos que confiaron en mí y me apoyaron. Y en primer año de colegio secundario ya me empecé a juntar con los que notaba que tenían en la carpeta pegado con cinta scotch fotos de músicos o veía que tenían las tipografías de las bandas. Y entonces, bueno, se iba armando como un grupo de gente que le gustaba eso y te recomendaban. Y eso fue en el 81. Empecé el primer año de colegio secundario en Liniers y tenía un montón de amigos que les gustaba la música, que iban ya a conciertos, y en mi barrio, en San Justo, también. Un montón de amigos que les encantaba la música y estábamos pensando de qué manera ser parte. Un poco, me angustiaba un poco también, porque decía, ¿de qué manera yo puedo ser parte de esta escena? ¿Viste? Lo veía todo como muy, muy lejano. Y bueno, en eso aparece de a poquito a vislumbrarse la idea de que yo podía colaborar con todo eso y ser parte de algún modo a partir de las fotos. Pensaba en el título del texto, acá está el libro, estamos viendo un libro muy artesanal, ya vamos también a convidarle un poco la palabra acá a la compañera, que tiene mucho para contar seguramente acerca de la edición. En el título, ¿no? Prohibido entrar con cámara, que era muy común en aquellas épocas. Por supuesto, hoy con los teléfonos celulares y con todo este tipo de cosas es imposible. Hoy me parece muy loco que en algún lugar todavía no me dejen entrar a mí con la cámara de foto. Y lo voy a decir, el Vorterix no te deja entrar con la cámara de foto. Y el Movistar Arena tampoco. Te la quitan la cámara, ¿no? En todos los lugares donde voy con mi cámara, puedo nombrar decenas de lugares donde voy a ver si entro tranquilamente. Pero todo el mundo entra con celular. Yo le hacía una chicana una vez a la persona en la puerta, le digo, mirá, el teléfono celular que está entrando allá, ese iPhone, sacan fotos mejores que con mi cámara digital. Entonces no entiendo por qué, bueno, era una marca registrada, ¿te acordás? No se podía ingresar. Y las entradas decía, yo me acuerdo en Los Redondos, no podrás grabar ni filmar escenas ni audio de este concierto, decían en las bajadas de las entradas de Los Redonditos, por ejemplo, ¿no? Vos le pusiste ese título al libro. Sí, yo soy una persona atravesada por esa bajada que tenía, porque además me empeñaba en que haya una imagen igual, ¿no? Yo estaba completamente fascinado por la imagen porque mi tío era proyectorista de cine, entonces siempre veía imágenes en las cosas, hasta en los discos que escuchaba, y decía, yo tengo que dejar una imagen mía de este momento histórico que estoy viviendo. Y empecé a tratar de llevar la camarita como sea. En ese momento la camarita de 110, la de los cumpleaños, la que era largadita, me salía todo mal, oscuro, borroso, marrón, no se veían los personajes, se veían chiquitos. Y un amigo que estaba conmigo en el colegio y en el barrio me dice, ¿por qué no vamos a estudiar fotografía, ya que nos gusta tanto?
Así que empezamos a estudiar en la escuelita de Ramos Mejía, fotografía, y paralelamente sacábamos casamientos y cumpleaños de 15, y lo que nos sobraba, porque te pedían 100 fotos, y eran 3 rollos de 36, formaban creo que 106 o 107, o sea, las 3 o 4 que me sobraban, sacábamos en los conciertos lo que se pudiera. Claro. Y lo que más nos pasaba era no poder. O sea, la mayor cantidad de veces no podíamos acceder porque estábamos muy lejos o porque nos pasaba, como vos contás, que no nos dejaban entrar con la cámara, entonces había que esconderla. Sí, Estrategias muy divertidas. Y además tampoco podíamos financiar la entrada. Claro. Porque yo estaba en el colegio secundario, mi viejo alguna entrada me podía cada tanto pagar, pero yo iba todos los viernes a obras. Claro. No sabía ni quién tocaba, iba igual. Me paraba ahí, este es mi lugar, listo. Yo soy de esto. O sea, no me conoce nadie, no me importa. Yo formo parte de esta tribu. Y entonces trataba de entrar, aunque sea, en todas las fotos que están en el libro, aunque sea entrar en los últimos 2 o 3 temas, porque aparte Obras tenía una estrategia que era que después de la mitad del show, vos seguro te acordarás, Los Redondos lo hacían un montón. Como en la cancha. Se liberaba. Como en la cancha, que en el entretiempo te dejaban entrar. En el segundo tiempo, muchas veces íbamos a ver iba a ver a Boca y no teníamos la entrada visitante y abrían las puertas y nos dejaban entrar. Caía sin entrada y en el entretiempo te dejaban entrar. Sí. Es hermoso eso. Sí, sí, mucho más democrático. Sí. Además nos permitía establecer unos vínculos de amistad y relacionales con gente inesperada. Yo me hacía amigo de barrios, no de personas. En un show de las pelotas, en un show de las pelotas, en Cemento, conozco a un muchacho que era de la Ferrere. Y después nos veíamos siempre ir a la Ferrere y Barracas. No teníamos nombre. La Ferrere, Barracas, ¿no? No sabemos cómo llamábamos. ¿Viste como cuando jugás a la pelota? Naranja, pasámela. ¿Viste cuando hacíamos, no? Que no entraba el desconocido. Y en Obras, viendo Los Redondos, conocí a Solano. Solano, después me lo encontré con los años, motoquero, en el microcentro. Hoy se llama Marcelo, se llama Marcelo, y hemos cruzado mensajes hace poco. Bueno, pero fuimos muchos años Solano y Barracas también. Es hermoso. ¿No? El de Los Redondos en este caso puntual. Hablabas de amigos también que te acompañaron en este viaje, Gabriel, y acá hay una. Sí, Meli, creo que nos teníamos que encontrar de alguna manera. Tenemos un montón de amigos en común, nunca habíamos trabajado juntos y cuando... Claro, nos terminamos conociendo directamente con el libro en realidad. O sea, Gaby llega a mi casa proponiéndome directamente, tengo esta idea, tengo estas ganas, y todo terminó, creo que no pensábamos que íbamos a terminar haciendo este libro, ¿no? Como que fue una idea que fue creciendo, en el medio también los chicos, Martín Lehmann y Lisandra Aldegani, que estuvieron en la parte de diseño del libro, que fueron los que también como acomodaron el texto, las fotos. Sí, pero creo que fue con el libro que nos hicimos más amigos, más que nada, Gaby. Sí, y encontrarle el formato. O sea, ¿cuál es el mejor formato para esto que queremos hacer? Pero pará, porque Mariano, que es un viejo versado en la tradición rockera y conoce un montón de gente y un montón de libros, y incluido el libro que estamos presentando, ya sabe de lo que hablamos, pero ¿nos contás antes de poner el carro delante del burro? Que es algo, que es un problema que tenemos acá, porque el que sabe mucho no se da cuenta que los demás corremos de atrás. Contanos de qué se trata el libro, primero. Es un libro de crónicas juveniles, de adolescentes en los años 80, intentando entrar a recitales y haciéndose amigos, y los primeros romances y las aventuras de la época del secundario, con una cámara de fotos. Eso es un texto autobiográfico, digamos, con algunos condimentos de archivo. Sí, son evocaciones que yo hago de un tiempo en el que fui adolescente, y anécdotas que mis amigos me contaban en los asados ahora ya de grande, y yo anotaba, digo, che, esto está interesante, no me lo acordaba, y de alguna manera representar como el espíritu de la época, aunque las anécdotas no sean reales, o sea, no son libros de historia. Que la realidad no te arruine un buen cuento. Que la realidad no te arruina una buena historia. Totalmente. Es un libro entretenido de historias divertidas de pibes que les encanta el rock y quieren ser parte de eso. Sí, yo creo que el título también que elegimos engloba, o sea, explica muy bien justamente de qué va el libro. Prohibido ingresar con cámara, justamente enseguida lo que casaste viene de esa idea de que en las entradas, incluso el libro tiene fotos de entradas que dicen prohibido ingresar con cámara.
Y tanto las fotos que elegimos como las crónicas que escribió Gaby, que van acompañando todas esas fotos, dan cuenta de un pibito que se metía a los recitales con la cámara escondida, las fotos desde el público, como fotos muy únicas, muy particulares, los encuadres, también como muy amateur, no son fotos, son hermosas las fotos, pero tienen algo hermoso de justamente de quién las sacó, como de la historia, y las crónicas también como que hablan mucho de eso, acompañan esa... Claro. Y la tapa pensaba, ¿no?, que era todo lo necesario para ir a un recital, la campera y la entrada. Sí. ¿No? Digo, Ni siquiera plata para volver. Yo le regalé una campera a un amigo mío que también era más chico, que empezaba, y le regalé a mis primeras camperas de combate de recital, se las regalé como una cosa de mi uniforme. Este era mi uniforme hasta acá, ahora tengo otro. Y bueno, y ahí se ve la campera y la entrada, ¿no? Sí, bueno, las dos cosas que uno necesitaba para hacer esa experiencia, tal cual. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y bueno, viste, y entonces es como que solamente bastaba esas dos cosas para entrar a ese mundo que era, ¿no?, como de perderse en ese lugar increíble, solo acompañado, pero era esto, sentirse parte de algo, ¿no? La espera, los rituales en la puerta, los personajes que aparecían. Para mí el momento siempre que fue increíble de los shows que yo iba a ver, que más disfrutaba del Redondo de Pelotas, cuando se apagaba la luz. Ese momento que se apagaba la luz, ese momento se me pone el platino. La emoción te rompe la cabeza. Se apagaba la luz y salía la banda, ¿viste? Y decía, uy, Dios, acá empezó todo. Acá está pasando algo que sigue pasándome todavía, pero es hermoso ese momento, ¿no? El momento cuando se apaga la luz. ¿No? Y los lugares. O sea, por ejemplo, la primera vez que fui a Obras, que fui a ver la presentación de Me Vuelvo Cada Día Más Loca, primer disco de Celeste Carballo, agosto del 83. Ya había ido a un montón de recitales, pero ese show, o sea, entré a ese lugar, digo, pase lo que pase en el escenario, esto es mágico. O sea, no podía, o sea, todo me parecía increíble. O sea, el lugar, la disposición, el trabajo de los asistentes, los técnicos, los plomos, las luces. O sea, todavía no había empezado el recital y ya el grado de emoción era superlativo. Después, cuando terminó el show, quedarse viendo como la gente de a poco se va y se van haciendo como esos ríos de gente que se van caminando por Libertador y por las callecitas de ahí y los personajes. Y yo además lo que hacía para sobrevivir era... sacaba estas fotos que algunas están en el libro y a la siguiente semana iba a la puerta de los shows a tratar de venderlas o de intercambiar. Mirá. Entonces me hacía un dispositivo con un nylon y las ponía ahí adentro, bueno, Spinetta, Charlie, Papo, todos los músicos que yo había sacado y las mostraba. Entonces algunos chicos que también sacaban, intercambiábamos y otros nos compraban. Y con eso financiamos el rollito, porque era carísimo también. Claro. Comprar el rollo material, después llevarlo al laboratorio, hacer las tiras de contacto, después hacer las copias, tratar de que salgan bien. La mayoría no salían bien. Claro. Ir perfeccionando la técnica, equiparse, comprarse una cámara profesional. Después tratar de tener el gran angular o el zoom, o sea, empezar a armar todo ese mundo y además sin conocer a nadie. Una vez me pasó que un manager me vio en un boliche en Jams, en La Croce y Luis María Campos, boliche mítico, y me dio su tarjeta para que lo vaya a ver y le vendí fotos, pero yo ni sabía que existía esa posibilidad. Claro. No, tampoco recorría las redacciones tratando de que los medios me publiquen ni nada. Recién muchos años después, en el 96, cuando Pipo Lernú, Juanjo Carmona, varios entusiastas hicieron la muestra de 30 años de rock en el centro de exposiciones, me incluyeron y ahí me di cuenta que yo formaba parte de eso, pero, o sea, para mí todos esos fotógrafos que yo veía en las revistas, Andy Cherniak, Hilda incluso, Hilda Lizarazu, Aspix, claro, porque Hilda era fotógrafa. Resaca, o sea, eran todos leyendas, yo tenía más 5 años menos, y en ese momento vos tenías 13 y los demás tienen 18, te parecen demasiado. Sos un pibe, claro. No te dan bola a nadie, estás en un mundo de soñación donde el rock para vos es algo que vos creés que es, pero ni siquiera. Claro. Como, yo armaba como mi ecosistema de rock con las cosas que me decían mis amigos. Claro. Y qué loco que es que lo que te pasa en esos años del colegio secundario, sobre todo, te definen en la vida, ¿viste? Eso me sorprende muchísimo. Te iba a hacer una pregunta que iba re para el lado de ese que estabas contando. Decías, bueno, eso que uno cree cuando empieza a curtir en el mundo, que es el rock, ¿viste? Decías eso recién. Ahora, ¿te parece que el rock es otra cosa? Hoy, ¿pensás que el rock es otra cosa? Sí, digamos, hace un rato lo hablamos con Meli. O sea, me parece que esto de que sobrevolaba la idea de un mundo mejor
es parte de un momento romántico que sucedió en un momento determinado de la historia que para mí justo coincidió con la llegada de la democracia. Tuve suerte de tener 13, 14 años en ese momento, donde sobrevolaba la idea de un mundo mejor en todo, en las expresiones artísticas, en la militancia política, en las juventudes en general. Eso, yo no sé si eso se sigue viviendo así, no sé si los adolescentes arman grupos pensando en la idea de un mundo mejor. Sí, me parece que sigue habiendo siempre buenos discos, buenos artistas. Ayer escuchaba el disco de Nina Suárez y me lo recomendó mi mujer Reina porque lo escuchó en la casa de Meli. Y me pareció fascinante. No sé si sobrevuela ahí ese espíritu emancipador, transformador, liberador. Yo calculo que sí, que siempre está. En el arte lo tiene, de algún modo. Pero lo que pasó en ese momento fue que coincidieron muchas cosas que nos formaron y que nos hicieron pensar que estábamos viviendo un momento histórico, porque realmente lo era. O sea, la gente habitando las calles, o sea, no, era un hecho inédito. Claro, o sea, después de 10 años, o sea, no podías no pensar que estabas viviendo un momento transformador. No sé si se vive la vida así, espero que sí. Claro. Que esa cosa romántica y esa ternura de vivir de ese modo pensando que lo que estás haciendo le sirve a los otros y le cambia la vida, espero que siga estando. O sea, el arte lo necesita. Claro. Meli, ¿cómo es trabajar con historias de otros, ¿no? ¿Cómo fue tu lugar, cómo enganchaste la historia de Gabriel para vos poner también tu propio laburo, lo que vos sabés en este libro, ¿no? Que vos tenés mucho que ver en el armado? ¿Cómo es sumarte una historia ya con las características que tiene y que cuenta Gabriel? Bueno, para mí fue todo un honor, o sea, para mí vino Gaby un día a mi casa, nos conocíamos muy pocos, él llega por amigos, tenemos amigos en común, y viene alguien que casi no conozco y me propone algo que para mí me comparte su tesoro, o sea, viene con una propuesta muy genuina, muy única, no sé. Para mí fue todo un placer y fue un proceso bastante largo, estuvimos más de un año trabajando en eso. Entre la selección de los textos de Gaby y el archivo inmenso de miles y miles de fotos, las correcciones. Y el proceso fue eso, fue mucho como de una ida y vuelta constante con Gaby, con los chicos, con los diseñadores, eligiendo las fotos, los textos, reacomodando. Yo me encargué sobre todo de la parte más gráfica del asunto, los chicos de la parte más del diseño, de la maqueta. Y eso, yo me encargué más que nada de la parte gráfica, que es como la parte en la que más me gusta, en la que más sé en este momento, de impresión, de los papeles, de lo material. Si se fijan, el libro tiene como una sobrecubierta, eso violeta en realidad se saca, se convierte en un póster. Mira. Atrás de eso tenemos el cartón que se usa para las tapas duras del libro, que en general las tapas duras del libro, tienen como una recubierta. Nosotros dijimos, bueno, yo pensando en qué cosas hace, dije, bueno, este tiene que ser un libro más rockero. Dije, bueno, el cartón pelado y una serigrafía sobre el cartón directamente, como para darle más rock a la parte material del libro. Ahí lo estamos mostrando para... Además, los pósters no se repiten, eso también es interesante. Bueno, claro, porque también eso, estamos trabajando... ¿Los pósters, todas las tapas son distintas? Sí, estamos hablando de una edición eso, artesanal también, como que viene un poco como... Para mí tiene un poco de rock la manera en la que lo hicimos, también como ese tipo de esa cultura, ¿no? Como lo hacemos es muy casero. Entonces también Gaby tiene un archivo de miles de fotos no entran en un libro, entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a seguir haciéndolas? Bueno, pósters que vengan con los libros. Entonces, no repetimos las fotos, vamos cambiando los pósters a medida que van saliendo los libros. ¿Y esto sería como la serie? Para las primeras 10 personas que compraron un libro, que vos fuiste, uno de los primeros... Porque recién a fin de mes... sos el número 1. Claro. O sea, sos el primer libro vendido ¡Vamos! Un regalo. Que es de la serigrafía, está hecho por Reina, la compañera de Gaby, la reina obrera. La reina obrera. Sí. Con esa tapa increíble, o sea, la verdad la tapa hizo ese regalo en ese papel para vos. Lo que suele pasar es que los proyectos finalizados siempre superan lo que uno imaginó o claro. Sí, y en particular creció mucho más de lo que esperábamos, ¿no, Gaby? Como que superó bastante. Increíble. Como que de repente, no sé si esperábamos sacar un libro de 140 páginas. Jorge Don Goyeneche. Y ya nos están pasando cosas que nos están superando además, o sea, nos acaban de invitar
para presentarlo en el mes que viene en el Centro Audiovisual de Avellaneda. Estamos preparando juntos una presentación para agosto, que no podés faltar, Mariano. Por supuesto, estaremos. Va a ser increíble. Y además, no sé si ya lo podemos decir, pero también nos acaban de invitar a la Feria de Editores, que es ahora en agosto. O sea, nos pasó que es un libro chiquito, chiquito no es que no sea pretencioso, artísticamente es muy pretencioso, pero chiquito la factoría que tiene, o sea, hecho por un grupo reducido de personas con un proyecto determinado, que empezó a dimensionarse, ¿viste? También me parece que lo que pasa es que en cada cosa que uno hace pone también la historia que viene trayendo, ¿viste? Y yo venía contando, que eso me parece súper lindo de decir, venía contando la historia mía desde la nave de los sueños para acá, que son los últimos 30 años igual. Y todo esto es como la pre-nave, o sea, todo lo que yo en ese momento hacía, que era, tenía mis grupos de rock, hacía fotos y vivía también haciendo entrevistas públicas a músicos de rock, es toda una parte mía desconocida porque lo que siempre se habla es de la nave para acá, que es como la parte que tuvo más visibilidad y que nos hicimos más conocidos, y nuestra historia en relación a la Biblioteca Nacional, que lleva muchos años. Pero, de alguna manera, ese proyecto tiene como una prehistoria en este pibe que andaba ahí con sus negativos 35 milímetros, tratando de copiarlos, aprender a copiar, aprender el trabajo del revelado, del copiado, el laburo del laboratorio, todo eso me fascinaba. Claro. Y hay algo especial que tienen las fotos que, a ver, corregime, ver si estoy diciéndolo bien, que es que yo, por lo menos en la idea fue así, tratamos de no sacarles el corazón a las fotos, o sea, tienen rayaduras, no están sobretrabajadas, tal cual. no reencuadramos demasiado, o sea, está cuidado, pero también tratando de que las fotos se note que son fotos de adolescentes que estaban fascinados con eso y que querían hacer eso y que de alguna manera haber participado de ese momento histórico nos cambió la vida y que qué impacto tiene en el presente. Para mí, que me haya cambiado la vida me parece algo que está buenísimo, que me pasó a mí, pero lo que más me importa es que eso tiene que ver con el presente. O sea, uno de alguna manera en los proyectos que hace sigue tratando de que tengan ese espíritu transformador y que les sirvan a los otros. O sea, yo cuando armé la nave lo pensé un montón. Cuando hablaste un poco de esto, ¿no? De los recuerdos, viste que estamos en una edad donde uno también, viste, los recuerdos todo el tiempo. Eso, cuando hay que nos encontramos en algún lugar, nos ponemos a recordar, ¿no? Inevitablemente, la vida que va transcurriendo. ¿Con qué te encontraste ese pibe patrono que fuiste a buscar, que te reencontraste por los recuerdos, ¿no? ¿Qué recordás? ¿Tuviste algún diálogo con ese patrono jovencito? ¿Qué recordás que se podían haber dicho, que se dijeron en la construcción de esto? Porque es construir memoria, construir historia, es ir a buscar inevitablemente a ese que fuiste, ¿no? ¿Qué diálogo tuviste? Lo veo con mucha ternura ese personaje, me parece que de algún modo lo que soñó para mí lo hice, eso me da una tranquilidad que nunca había tenido. Yo no soy una persona tranquila, siempre soy una persona ansiosa, siempre estoy en proyectos, siempre estoy pensando en lo que tengo que hacer y me cuesta mucho disfrutar del presente. Este proyecto me conectó con otro lado, con una cosa completamente romántica, decir, claro, a mí lo que me movilizaba era esto, cuando venía este acorde, cuando pasaba esta emoción, y yo tengo que laburar todos mis proyectos en esa dirección, buscar emoción, buscar ilusión, buscar que sean transformadores, que les sirva a los otros. Y me acuerdo que cuando armamos la nave de los sueños, yo pensé dos cosas que les había aprendido de mi paso por esos años 80 de la cultura rock. Que tenga ese espíritu transformador y que sea una usina de conocimiento y de saber que le sirva a los otros, y trabajar con los mejores, no con los mejores, con los mejores personas, los que quieran estar ahí y estén comprometidos y estén de cabeza. Y eso lo aprendí en el rock. Porque viste que dice que crecer es olvidar también, ¿no? Que hay que dejar atrás, ¿viste? ¿No? Yo sos grande para tal cosa. Y sin embargo, con esto de la música nos pasa, me pasa también lo mismo. Inevitablemente uno va a encontrar todo aquello, a esos fantasmas buenos, ¿no? Que te habitaron y que te acompañaron en aquella época. Y en este trabajo me parece inevitable que no se te haya pasado eso. Por eso también porque me toca mucho a mí también por la historia que compartimos. Además, conociéndote es probable que estés ahí. Conociendo tu capacidad de figurar en la analogía del rock. Las películas de esta manera. Revisemos de vuelta el archivo porque es posible que estés. El domingo pasado estaba con mi compañera en casa y le digo, che, ¿escuchaste Dancing Mood? No, Dancing Mood no lo tengo mucho. Mira, te voy a poner un tema, aparezco yo.
No podía creer. Y yo, boludo, sos vos, así soy yo. Hace poco veía una película de Rocambole y estás vos. No, el Rocambole estoy yo. Sí, bueno, por eso me río, porque esto pasó el domingo, no sabía, en un tema del Connect de hace 2 años, Dancing Mood, yo estoy con mascarita ahí adelante cantando con Dancing Mood en el Connect. En el Vallado, claro, porque yo voy adelante con la cámara justamente también para sacar mi foto. Para dejar un testimonio. Claro. Bueno, eso también lo pensé un montón con este proyecto. Yo quería agradecerle algo a la generación con la que yo crecí. Claro. Por eso está Morris, está Pajarito Saguri, está Lito Nevia, está Javier Martínez, bueno, ni hablar de Spinetta y Charlie, que son, y Lito Nevia, con los que crecí y siempre los seguí con devoción, pero yo quería de algún modo, por más que ellos no lo supieran nunca, agradecerle a ellos que me hayan pasado esa posta y haber aprendido de esos discos y poder imaginar y uno sentarse con los amigos y sentirse que no está tan solo y acompañado, escuchando esos discos. Y bueno, de alguna manera yo con este proyecto, con el Blues de los Plomos también lo habíamos hecho, es un poco agradecer a ese lugar desde donde uno viene y que estoy completamente hermanado con ese personaje que fui y la suerte que tuve también de haber sido siempre acompañado por personajes tan románticos, arrojados, que creyeron en mí, en todos los proyectos que hice y nunca me pidieron nada a cambio. O sea, no me queda otra que ser un tipo agradecido y hacer este tipo de proyectos porque la verdad que tuve una suerte tremenda. Que mis amigos me hayan acompañado en los proyectos más abismales, nos fundimos un montón de veces con la nave, nos renacimos otras veces. O sea, y siempre tuve personas que confiaron y que les gustó estar ahí, ser parte y compartir. ¿Cuántos libros hay? Esta primera tirada es de 100 ejemplares. Ah, interesante. Sí. No, y se va a seguir imprimiendo hasta el infinito, ¿eh? Bien. Sí. ¿Y cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo lo podemos conseguir? Me escriben a mí, a Caracú. Somos poquitos. Es el primer libro de la editorial. Bueno, esto también se une con lo que viene diciendo Gaby, con tu pregunta de cómo fue hacer el libro. Gaby un poco también en esta manera de hacer las cosas que viene mucho aprendido de ese niño que iba a los recitales y que fue creciendo con esa cultura también como súper generoso. Básicamente me dijo, bueno, a mí ni se me había ocurrido, la verdad, que este sea un libro que tenga una editorial mía. Y me dijo, pero vos no querías hacer algo así. Y dice, hacelo con este libro. Y me dice, fundá tu editorial y ya está. Así que nada, lo consiguen escribiéndole a Libros Caracú en Instagram, me pueden escribir al mail también, todo es Caracú, Libros Caracú, en Instagram y en Gmail, y yo les respondo y les doy un libro. Y también en la presentación. Libros Caracú. Sí. Te buscamos en Libros Caracú. ¿La presentación? ¿Nos contás un poco más de la presentación? La presentación va a ser el 22 de agosto en la Casona de Flores, queda en Flores, en el barrio Flores, acá en Capital Federal. Lo vamos a hacer sábado, cae a las 19 horas. Abrimos puertas. Bueno, no sé, Gaby, ¿querés contar un poco? Tenemos una mesa de invitados que además yo los pensé específicamente, o sea, son amigos de mi generación con los que compartí cosas, pero que además lo que hicieron en ese momento, en esos años 80 también tiene un impacto en el presente, ¿no? O sea, pensé una mesa de alguna manera con esa idea. Y está Lisa Dicione, que es la música, fue parte de ese momento tan importante también musical y todo eso que hizo cuando era muy joven tiene que ver con el presente porque de hecho hasta hace poco la vi cuando le entregaron el honoris causa a Charlie, se lo entrega a ella. O sea, siempre está historizando y bueno, es una persona súper grosa de la música. Está Gabriel Di Meglio, que fue hasta hace poco director del Museo Histórico Nacional, y cuando éramos chicos teníamos una banda juntos. Mirá qué datazo. Entre las medias, ¿cómo se llamaba? Entre las medias fue nuestro grupo. Entre las medias. Aparece en el libro. De amigos y ensayamos en la fábrica de medias de mi papá, por eso. Entre las medias. Y bueno, reencontré después de muchos años. Está también Roque Di Pietro, editor de Vademecum, que está sacando ahora esta semana el libro de los 40 años de Fricción, que es hermoso. Sí. Ya empecé a leerlo ayer y dormí poco porque no podía parar de leerlo porque era increíble. Y Cecilia Flashland, que fue editora de la revista El Biombo durante 10 años
Y también de Sangre y Sangre, sacó el libro de Sangre y Sangre, de historia del rock argentino también, digo, sí. Fue directora de Canal Encuentro hasta hace Sí. pocos años, y bueno, es una amiga de esa época que también me parece que los que nos formamos en ese momento y eso que hicimos todavía impacta en el presente y hace como un modo de hacer. Quería conversar con ellos y repasar un poco esos caminos, y creo que lo que más tiene este libro es eso, da ganas de hacer. O sea, decir, claro, se puede. Claro. Y bueno, me parece que los proyectos en los que haga de ahora en adelante me lo voy a trazar como una meta, y lo voy a decir lo mismo, tiene que también incluir ese poder revolucionario, que den ganas de hacer y de crear. La vida se vuelve mucho más linda cuando uno se junta con amigos a hacer cosas, sobre todo en una época de total adversidad total, y que además lo veníamos charlando con Mary hace un ratito. El mundo de los libros, ni hablar del mundo del cine, que es el que yo más habito, es complejísimo, momentos como este, y juntarse y hacer un camino juntos es la manera más revolucionaria de plantarse. Y de hecho también lo que estábamos, como lo planeamos, la presentación es que el libro está en preventa, o sea, no todavía, salvo por excepciones como vos, la gente que lo compró no lo tiene. La idea es que quienes puedan se acerquen el día de la presentación, que nos encontremos en la presentación, Claro. que lo vengan a buscar ahí. Y la presentación, aparte de la mesa, va a tener proyecciones, vamos a estar con Reina haciendo serigrafías, y lo vamos a hacer en la Casona de Flores justamente porque es un espacio amigo que nos va a permitir también quedarnos charlando después de la presentación de la mesa, tomando un vino. Como también es eso, queremos encontrarnos, no queremos como... Sí, algo medio performático. Claro, pensaba performático, en lo- es un happening, ¿no? De la tradición de la Casona cultura tiene rock. mucho eso, ¿no? Sí, Sí, 70, sí, 80. sí, sí. Antes de que los despida, porque te conozco tus inhalaciones, que tengo la última mía Dale, para solo ahora. Meli. Hablaba recién Gaby y de muy, no sé, un par de cosas que se juntan mucho, esto de, bueno, del pibe que es, de las cosas que, de la ofrenda esta generacional que hacías recién, hablabas de la generación y de las cosas que te dan ganas de hacer cosas. ¿Hay alguna sensación al respecto de esto de un poco de pase de banda? Como, bueno, mirá, cuando yo era pibe hacía estas cosas. Toma. Hay algo un poco de bueno, de ahora parte de empiezo a Gaby. jugar. Claro, ahora hay un pase de pelota de bueno. Pero más Ahora vale. hay que empezar a hacer cosas. ¿Que ¿Genera eso? Sí, y sobre todo Gaby. Bueno, está porque como que- contabas lo de la fundación de la editorial, digamos, hay algo de... Bueno, sí, también vine acá con Gaby a la nota, yo no soy muy de salir a hablar, pero está Gaby ahí también como impulsando. Sí. Definitivamente. Hay ganas. Ya el libro está teniendo vida en lugares que yo ni me había imaginado. Estoy súper con muchas ganas y ya el libro está muy vivo. Sí. Y está bueno esto que dice Lula, porque digo, en definitiva tiene que ver también con ser más, ¿no? Con multiplicarse, ¿sí? Con seguir abriendo canales, seguir encontrando gente y espacios para, bueno, dar estas batallas culturales que nunca no tienen fin. Y sí, está bueno que se sea también, ¿no? Porque a veces estos momentos de mierda, a veces salen cosas. Bueno, y un poco interesantes, esto, no perder una discusión que, perdón, para cerrar ya, pero una discusión que nosotros nos convocan en nuestros programas muchas veces de no perder el under. ¿Cómo hacemos nosotros para seguir viviendo para tener nuestro propio paracultural, digamos? ¿Cómo hacemos para no perder estos espacios donde la gente piensa, arma, escribe, el deseo, quiere Las hacer ganas. cosas, ¿viste? Y se junta y se encuentra en estos espacios, no sé, decías recién, vamos a estar con Reina haciendo serigrafía. Bueno, ¿cómo hacemos para no? El entusiasmo se contagia también, ¿no? Exacto. Las ganas de hacer. Desde el archivo, Es lo en que este nos caso. convoca. Sí. Con una mirada retrospectiva, pero poniéndolo en el presente. Sí, y las maneras de hacer también, como no solo el producto, sino justamente también está muy pensada todo el proceso del libro, también estuvo muy presente las formas en cómo lo hacemos, cómo lo llevamos a cabo, todo estuvo muy pensado. No retrocedemos, Me sorprendió solo mucho. estamos tomando impulso, ¿no? Agradecerles mucho, Gaby y Melissa, por visitarnos. Gracias también a Rodrigo, que nos visitó en la primera parte. Joaquín, a Yelén, compañeros como siempre. Lula Bono, un honor.
No, gracias a vos. Lo último que les voy a decir a los chicos para despedirlos y agradecerles que haya venido es que cuando estuvo acá 40, el iluminador, les agradeció a todos los como ustedes que entraban con cámaras pese a la prohibición, pese al prohibido entrar con la cámara, les agradeció a ustedes porque si no fuera por ustedes, él nunca hubiese visto sus shows. Así que con esa anécdota los quería despedir. Qué hermoso. 40. Aguante 40. Aguante la palabra justa rock. Radio Caput, Agencia Paco Urondo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Ella sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto otro color en la silla, y él hundió su nariz en la espuma de las olas. Los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión, y al fin suerte su destino. Ella sola y otra ropa, y en el silencio